Hola, bienvenida a este canal. Yo soy Yade y soy madre de una niña con autismo de 7 años. 7 años caminando este trastorno, esta conducta bastante diferente en los niños que están dentro del espectro. Y este canal y este video lo hago con la iniciativa de primero ser mi centro de terapia, mi centro de exposición, de desahogo, y también porque me encanta ayudar a otras personas o otras mamitas dentro del espectro a través de mi conocimiento a lo largo de estos 7 años. ¿Ok? Me encanta trabajar mucho el autismo desde el área biológica, desde el área orgánica. A esto me refiero con alimentación, suplementos, estilo de vida, etcétera. Esto sin tratar de reemplazar la opinión profesional. No soy doctora, ¿ok? Simplemente soy mamá de una niña con autismo que día a día trabaja para que su hija tenga mejor calidad de vida desde lo más profundo de su cuerpo, para que se evidencie en su exterior y en su neurodesarrollo. Si has llegado hasta aquí es porque posiblemente ya recibiste un diagnóstico que movió tu piso, movió tu mundo, y ese es el trastorno del espectro autista. Pero quiero que sepas algo desde ya: no estás sola. Dentro de tanto buscar un canal de YouTube donde las madres se sientan apoyadas, donde entiendan qué es el autismo, donde sepan cómo manejar el autismo, no encontré uno solo. Si tú conoces alguno, pues por favor compártemelo aquí en los comentarios y estaré viendo su contenido para también ayudarme a mí misma. Quiero que sepas que no estás sola. También estuve en ese punto donde no sabía qué hacer, no sabía si era culpa mía, no sabía cuál era el primer paso a dar, me sentía perdida, frustrada, me preguntaba por qué a mí veía el autismo como una enfermedad terminal, un juicio final, cuando realmente no era así. Entonces, lo primero que te tengo que decir es que te calmes, tranquilízate, vive tu proceso de aceptar este diagnóstico. Y cuando digo aceptar, eso es entre comillas, para que puedas entender en qué territorio estás caminando, en qué territorio estás haciendo un recorrido y saber cuáles son los siguientes pasos que debes dar. Entonces, para ayudarte a entender este diagnóstico, te voy a explicar qué es el autismo. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo, y la palabra trastorno, para que me entiendas, es que lo que debe ir a la derecha va en sentido contrario. Los niños con autismo tienen ciertas características dentro de este espectro, como dificultad sensorial, problemas de comunicación, problemas de lenguaje y problemas de sociabilización. Esto quiere decir que muchos niños con autismo, por ejemplo, en el área sensorial, le molestan los ruidos o le agradan mucho, le molestan ciertas texturas. Por ejemplo, allá está mi hija, y a ella le molestan mucho las texturas húmedas, chiclosas, pastosas, es como una humedad que no se define del todo como humedad, sino que está como ahí en término medio. Un ejemplo de eso podría ser la plastilina. Es ciertamente húmeda, la textura no es rígida, entonces para ella, digamos que se le complica entender sensorialmente qué tipo de textura es. Tampoco le gusta esto que se llama slime, que es elástico, húmedo y no tiene solidez en su textura. No le gustan ese tipo de cosas. También los autistas tienen problemas en el lenguaje, porque muchos de ellos tienden a ser no verbal. Pero calma, el hecho de que sea no verbal no quiere decir que tu hijo no llegue a comunicarse. Hay muchas estrategias para que tu hijo empiece a comunicarse aún sin mencionar una sola palabra. Aparte de eso, está el área social, donde ellos tienen mucha dificultad para interactuar con otras personas. Y bueno, también esto hace parte del autismo y es algo que se puede trabajar a nivel terapéutico, ¿ok? Es por eso que a los niños con autismo se les recomienda entrar en contacto con otros niños para que empiecen a sociabilizar, pero también para que empiecen a copiar patrones de los otros niños.
Hay muchos niños, vamos a hacer un paréntesis aquí, que tienen muchas dificultades en el área de la alimentación, es decir, son selectivos alimentarios. Pero si te das cuenta, en el manual de psiquiatría, el DSM-5, el trastorno del espectro autista se define con estas características que te acabo de mencionar anteriormente. No habla de selectividad alimentarias. Entonces eso es otro punto que vamos a tratar en otro video. Uno de mis mayores errores cuando descubrí que mi hija era autista era empezar a comparar a mi hija con otros niños y empezar a alterar mis ideas porque veía que mi hija hacía unas cosas y otros niños con autismo no las hacían. Quiero que sepas que el autismo es un espectro y dentro de la palabra espectro eso trae como definición que hay diferencias dentro de sí. Esto quiere decir que aunque las señales para diagnosticar a un niño con autismo pueden ser similares entre ellos, todos no se desarrollan ni tienen un patrón de conducta igual. Es decir, no todos los niños con autismo son iguales. La opinión pública, por así llamarle, siempre dice que los niños con autismo son muy inteligentes, que tienen niveles intelectuales muy elevados, etcétera, etcétera. Pero no todos los casos son así. Además de eso, ¿qué niño no es inteligente? Todos los niños son inteligentes, ¿ok? Entonces, en el espectro puede pasar que a tu hijo no le agradan los ruidos, pero a mi hija le fascinan los ruidos, le fascinan los instrumentos musicales, le encanta cualquier tipo de estímulo auditivo, ¿ok? También puede pasar que en el espectro a tu hijo, no sé, no le agraden las caricaturas, pero a mi hija sí. Puede pasar que a tu hijo no le agrade el contacto físico, pero a mi hija le encanta. Entonces es para que tengas en cuenta que entrar en un patrón de comparaciones no será ni sano para ti como mamá, ni sano para tu hijo, porque tú como mamá vas a querer, digamos que extraer o de alguna manera lograr el resultado que otro niño está teniendo cuando tu hijo es completamente único y auténtico. Una de las cositas que sentimos como madres de niños con autismo al recibir el diagnóstico son varios tipos de sentimientos: tristeza, rabia, soledad, culpa, frustración. Y quiero que sepas que cada uno de esos sentimientos son válidos, son permitidos, que lo sientas, que lo padezcas, que lo vivas. Pero también quiero que sepas que tu hijo no necesita una mamá perfecta, necesita una mamá que lo acompañe a partir de ahora en adelante, ¿ok? Evita ver el autismo como tu juicio final, como tu condena, y también evita que las palabras del médico, teniendo en cuenta que hay muchos médicos muy crudos para decir la verdad, muy crudos para decir un diagnóstico, a fin de cuentas ellos no van a criar a tu hijo, no van a vivir el 24/7, digamos que no hay un interés 100% en cómo tú vas a recibir el diagnóstico. Entonces, ten en cuenta que cada una de sus palabras, por favor, intenta no tomártelas del todo personal, no adaptarlas 100% a tu realidad, porque solamente tú conoces quién es tu hijo, solamente tú conoces cómo es tu crianza y solamente tú entiendes y conoces el entorno de tu pequeño y el que ahora también vas a empezar a construir. Ahora tú dirás, listo, perfecto, ya entendí qué es el autismo, qué es un trastorno, etcétera, 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 pero ahora necesito saber con carácter de urgencia cuáles son los pasos que debo hacer para ayudar a mi hijo en este camino. Lo primero que vas a hacer luego de recibir el diagnóstico, que te lo tiene que dar un psiquiatra, ¿ok? El diagnóstico de autismo no lo da el psicólogo, ni el terapeuta, ni el pediatra, ni el neurólogo, ¿ok? Lo da un psiquiatra porque es el médico encargado de trabajar o de conocer o de tratar los trastornos de la salud mental, ¿ok? Entonces, este psiquiatra te va a enviar un paquete, ¿ok? O un kit de terapias donde tu hijo va a recibir terapia ocupacional, terapia fonoaudiológica, terapia psicológica y terapia psicológica ocupacional, fonoaudiológica, que viene siendo lenguaje, y también posiblemente te mande terapia física porque hay muchos niños con autismo que tienen ciertas dificultades a nivel de motricidad gruesa, es decir, caminar, correr, subir escaleras, deslizarse por un columpio, incluso si tu bebé está muy chiquito, el movimiento de su andador, de su andadera o del coche le puede transmitir bastante dificultad sensorial. Entonces, este es el primer paso y es llevarlo a su centro terapéutico, ser muy constante en las terapias que tu hijo va a recibir.
Entonces, en cada una de esas terapias, por ejemplo, en la terapia ocupacional, tu hijo va a trabajar habilidades diarias y procesamientos sensoriales. En su terapia de psicología o conductual, él va a aprender a manejar sus emociones y frustraciones en diferentes tipos de escenarios del diario vivir. Y en su terapia de fonoaudiología, él va a recibir terapia para aprender a comunicarse o terapia de lenguaje. Si tu hijo es un niño autista ya verbal, entonces lo que vamos a hacer es fortalecer su lenguaje. Ahora, si tu hijo es un niño no verbal, esta terapia no te promete que tu hijo vaya a hablar, pero sí te promete que tu hijo se vaya a comunicar, que es lo más importante, ¿ok? Entonces, para que tengas una idea, son varias terapias, ¿ok? Son varias días, tiempos, son varios procesos terapéuticos que tu hijo va a tener que llevar. Lo que sí te puedo garantizar es que si tú eres constante y disciplinado, a tu hijo le van a ayudar bastante las terapias. Esto es algo que muchas veces el médico no te indica. Y el trabajo en casa será el primer centro terapéutico de tu hijo. Será el primer lugar donde tu hijo va a tener avances reales. Porque vas a empezar a trabajar su día a día, ¿ok? Su rutina, su estructura, todo va a partir en casa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que tú lleves a tu hijo a un centro terapéutico, sí, esto le va a ayudar, pero realmente lo que va a ayudar es lo que tú como mamá o como familia de un niño con autismo hagas desde casa. Rutinas, juegos, maneras de enseñarle, tono de voz, cómo te comunicas, todo esto es completamente importante para que tu hijo tenga avances reales en todo este camino. De nada va a servir llevarlo a terapia si tú en casa no fortaleces lo que en terapia se te enseña o se le enseña a tu hijo. Es importante que en el centro terapéutico a ti te den una retroalimentación de lo que tu hijo está viendo en sus terapias o de lo que se está trabajando en él. Si tú no recibes una retroalimentación, si a ti el terapeuta no te educa como mamá, entonces ese no es el lugar correcto, porque entonces ¿cuáles son las herramientas que tú te llevas a casa para criar a tu hijo dentro del espectro? Y con el pasar del tiempo vas a empezar a descubrir que el autismo no solo es algo propiamente conductual, propiamente psicológico, neurológico, sino que hay otras partes que influyen en el neurodesarrollo, incluso dentro del espectro. Con el pasar del tiempo yo descubrí que la alimentación era súper importante, que la inflamación afectaba a mi hija, que la alimentación podría ser mi herramienta mayor para que ella tuviera una mejor calidad de vida. Es por eso que muchos niños con autismo tienen selectividades alimentarias, tienen dificultades para dormir, tienen inflamación, tienen una microbiota intestinal dañada, sus heces fecales apestan. Sabemos que las heces fecales tienen un olor característico, pero cuando este olor supera lo normal, entonces podríamos entender que su cuerpo interiormente ya nos está dando un mensaje. Entonces, al pasar el tiempo vas a descubrir muchas cositas que el propio cuerpo de tu hijo te va a indicar, que el propio cuerpo de tu hijo te va a mostrar. Y esas cositas biológicas te van a dar la respuesta del por qué tu hijo es hiperactivo, del por qué tu hijo tiene crisis constantes, del por qué tu hijo grita, del por qué a veces tu hijo camina tanto en puntas, o el por qué tu hijo se toca sus genitales, o el por qué tu hijo no duerme completamente, no descansa, tiene ojeras, etc. Entonces, quiero que entiendas este punto también porque es un trabajo mano a mano. Es importante que trabajes el área terapéutica, pero también el área orgánica y biológica. Y esta parte terapéutica también inicia desde casa. Esta parte biológica, orgánica, también inicia desde casa, porque tu mamá va a ser su mejor doctora, su mejor terapeuta, su mejor nutricionista, su mejor cocinera, su mejor educadora. Todo lo vas a hacer tú, paso a paso. Tu hijo te va a ir guiando. No vas a necesitar frustrarte por saber qué hacer, porque si existe algo entre madre e hijo, es una conexión, un vínculo de otro nivel. Entonces él mismo te va a estar guiando. Si te gustó este video, te ayudó lo suficiente y quieres seguir teniendo conocimiento del autismo, no solo desde el área psicológica y terapéutica, sino también desde el área orgánica y biológica, comenta y comparte, pero también suscríbete a este canal donde vamos a estar hablando del autismo sin tabú. Y si tienes dudas o preguntas, déjamela acá en los comentarios y en un próximo video te estaré ayudando.